En este vídeo estudiaremos una partida muy ilustrativa en la que podremos ver la forma de pensar que hemos explicado en el vídeo anterior. Si todavía no has visto ese vídeo, te recomiendo que lo mires antes de ver este vídeo. Para ello puedes pinchar en la pestaña y después puedes venir otra vez a ver este vídeo. Como ya habíamos explicado, para hacer buenas jugadas, lo primero que hay que hacer es establecer objetivos estratégicos adecuados a la posición en el tablero. Y dependiendo de la fase de la partida en la que nos encontremos, esos objetivos estratégicos irán cambiando, ya que no hay que perseguir los mismos objetivos en la apertura, en el medio juego o en el final. En la apertura, los objetivos estratégicos prioritarios que hay que conseguir son el desarrollo de las piezas, el control del centro y la seguridad del propio rey. Por tanto, ahora las blancas empezaron con la jugada D4 colocando un peón en el centro. Las blancas colocan un peón en el centro para intentar así dominar las casillas centrales y al mismo tiempo permiten el desarrollo de su alfil de dama. Las negras contestaron con D5 colocando también un peón en el centro y evitando que el peón blanco pueda seguir avanzando. Ahora las blancas hicieron la jugada C4 entrando así en el gambito de dama. El plan de las blancas es atacar contra el peón central de las negras para así eliminarlo, y con esta jugada las blancas sacrifican un peón para eliminar así el peón central de las negras y desviarlo del centro y quedarse así con una mayoría central de peones. Las negras contestarán con D por C4 capturando el peón blanco y las negras han capturado un peón pero han quitado su peón del centro y esto deja a las blancas con una mayoría central de peones, ya que ahora las blancas tienen dos peones en las columnas centrales contra solo uno por parte de las negras, y las blancas podrán recuperar fácilmente el peón de C4 y quedarán en muy buena posición. Si ahora las blancas hicieran la jugada E4, ocupando el centro con sus peones, ahora las negras podrían complicar la lucha y reaccionar inmediatamente en el centro con la jugada E5, atacando contra el centro de peones de las blancas para así intentar destruirlo. Y no sería bueno continuar con D por E5 capturando el peón negro, porque las negras seguirían con dama por D1 jaque cambiando las damas para quitarle así el enroque al rey blanco. Después de rey por D1, el rey blanco ha perdido el enroque y los peones blancos han quedado doblados en el centro, así que las negras quedarían con ventaja. Por ejemplo, podrían continuar con caballo C6, desarrollando su caballo y dama y amenazando capturar el peón de E5, y después de, por ejemplo, caballo F3, desarrollando su caballo de rey y defendiendo el peón atacado, ahora las negras pueden continuar de varias maneras. Por ejemplo, podrían hacer la jugada alfil G4, desarrollando su alfil de dama y clavando al caballo blanco de F3, para aumentar así la presión contra el peón de E5. Las negras también estarían listas para enrocarse por el flanco de dama y poner en juego su torre de dama y ocupar así la columna abierta y atacar contra el rey blanco. Las negras tendrían ventaja. O también podrían continuar con la jugada alfil E6, desarrollando su alfil de dama y defendiendo el peón de C4 para evitar así que el alfil blanco lo pueda capturar. O también podrían hacer la jugada alfil C5, desarrollando su alfil de rey y atacando contra el peón de F2. En cualquier caso, las negras tendrían muy buena partida y tendrían ventaja. Por eso en la partida, después de la jugada D por C4, las blancas contestaron con caballo F3, desarrollando su caballo de rey y tomando control sobre las casillas centrales, y de esta manera las blancas refuerzan la posición de su peón en D4 y al mismo tiempo controlan la casilla E5 para evitar así la reacción E5 por parte de las negras. Como ya hemos comentado, los objetivos estratégicos prioritarios en la apertura son el desarrollo de las piezas, el control del centro y la seguridad del rey. Por tanto, las blancas no se preocupan de momento por recuperar su peón, sino que desarrollan tranquilamente sus piezas y saben que dentro de pocas jugadas podrán recuperar su peón sin problemas. Y de momento, más importante que recuperar el material es completar el desarrollo de sus piezas y poner a su rey en seguridad. Ahora las negras hicieron la jugada caballo F6, desarrollando su caballo de rey y tomando control sobre las casillas centrales, y de esta manera las negras controlan la casilla E4 y evitan así la jugada E4 por parte de las blancas, con lo que las blancas no podrán ocupar el centro con sus peones. Así que en vista de que las blancas no pueden avanzar con E4, se conformaron con avanzar con su peón de rey una sola casilla e hicieron la jugada E3, librando la acción a su alfil de rey, de manera que las blancas ya están amenazando capturar el peón de C4, con lo que desarrollarían su alfil de rey en una sola jugada y recuperarían el peón. Y una vez que el peón de C4 haya desaparecido,
las blancas podrán incluso recolocar su alfil hacia la casilla de 3 para apoyar así el avance en el centro con e4. Ahora sería inútil intentar conservar el peón con la jugada b5 para evitar así que el alfil blanco lo pueda capturar, porque las blancas seguirían con a4 atacando contra el peón de b5 para quitarle así el soporte al peón negro de c4. Así que ahora no sería posible continuar con b por a4 capturando el peón blanco, porque las blancas seguirían simplemente con alfil por c4 capturando el peón negro, y los peones negros del flanco de dama han quedado muy débiles y serían fácilmente atacables y las blancas tendrían ventaja. Y después de la jugada a4 tampoco sería posible continuar con a6 para defender el peón de b5, porque las blancas seguirían con a por b5 y el peón negro no puede capturar porque está clavado, ya que entonces la torre de a8 se perdería. Y si después de la jugada a4 las negras continúan con c6 para defender el peón de b5, las blancas seguirían con a por b5 y después de c por b5 las blancas seguirían con b3, aumentando la presión contra el peón de c4 y amenazando capturarlo. Y después de c por b3, las blancas seguirían con alfil por b5 jaque y luego las blancas van a capturar el peón de b3, con lo que conseguirán recuperar el peón y se quedarán con ventaja ya que tendrán mejor estructura de peones, puesto que el peón de a7 ha quedado aislado y podrá ser fácilmente atacado por las piezas blancas. Por eso en la partida después de la jugada e3, las negras no defendieron su peón porque sabían que estaba perdido, e hicieron la jugada e6 para así poder desarrollar su alfil de rey y luego enrocarse con su rey y ponerlo en seguridad. La partida siguió con alfil por c4 y las blancas han recuperado el peón, han completado el desarrollo de sus piezas menores en el flanco de rey y están listas para enrocarse. Las blancas están jugando muy bien la apertura y están siguiendo los objetivos estratégicos prioritarios en esta fase de la partida. Es decir, están desarrollando sus piezas, están jugando para controlar el centro y ya están preparadas para poner a su rey en seguridad mediante el enroque. Ahora las negras hicieron la jugada a6 y cuando el adversario hace su jugada debemos preguntarnos siempre qué amenaza, cuáles son sus objetivos. En este caso la idea de las negras es controlar la casilla b5 para evitar así que dicha casilla pueda ser utilizada por las piezas blancas. Además, las negras podrán hacer la jugada b5 para atacar al alfil blanco y también desarrollar su alfil de dama por la casilla b7, donde estará muy bien colocado ya que ocupará la gran diagonal de casillas blancas. Pero como ya dijimos en el vídeo anterior, hay que evitar caer en una mentalidad defensiva porque limitarse solamente a defenderse es un error, puesto que cede la iniciativa en manos del oponente. Por tanto, una vez que ya hemos visto la amenaza del rival, debemos reposar un poco los pensamientos y no precipitarnos a buscar modos de defender las amenazas, sino que hay que pensar en nuestros propios planes, y la pregunta que debemos hacernos es: si el adversario no hiciese nada, ¿qué podría hacer yo? En este caso, si las negras no moviesen, lo correcto para las blancas sería continuar con sus planes de desarrollo. Por tanto, ahora las blancas se enrocaron, con lo que ponen a su rey en seguridad, y las blancas ya han cumplido uno de los objetivos de la apertura, es decir, colocar a su rey en seguridad. Y ya solamente les falta completar el desarrollo de sus piezas, y para ello solamente tienen que mover dos piezas menores, el caballo de b1 y el alfil de c1, y luego podrán mover su dama para comunicar las torres y ponerlas en juego, acercándolas quizás hacia las columnas centrales, que normalmente son las columnas que primero se abren. La amenaza b5 por parte de las negras no es peligrosa, ya que el alfil blanco simplemente podría retirarse sin problemas. Ahora las negras hicieron la jugada c5, atacando contra el centro de peones de las blancas, con idea de destruirlo y restablecer así el equilibrio central. La idea de las negras es buena, pero deben tener cuidado porque están quedando algo retrasadas en el desarrollo de sus piezas. Y como hemos dicho antes, uno de los objetivos estratégicos prioritarios en la apertura son el desarrollo de las piezas, el control del centro y la seguridad del rey. Y por tanto realizar demasiados movimientos de peones en la apertura puede ser peligroso, ya que al no desarrollar las piezas se podría quedar peligrosamente retrasados en el desarrollo y verse atacados por sorpresa. Ahora no sería bueno capturar el peón negro con la jugada d por c5, ya que las blancas perderían un peón central y al mismo tiempo darían ocasión a las negras de cambiar las damas, con lo que evitarían cualquier posible ataque de las blancas. Las negras podrían continuar con dama por d1 cambiando las damas para así quitarle potencial ofensivo a las blancas. Después de torre por d1, las negras seguirían con alfil por c5 recuperando el peón
y las negras han ganado un tiempo desarrollando una pieza y la partida estaría más o menos equilibrada. Las negras podrán enrocarse con su rey y podrán hacer jugadas como b5 atacando al alfil blanco para luego desarrollar su alfil de dama por la casilla b7 y aunque todavía tendrían que tener algo de cuidado, las negras seguramente conseguirán igualar el juego. En la partida después de la jugada c5, ahora las blancas contestarán con alfil b3, retirándose con su alfil a una casilla más segura y anticipándose a la jugada b5 por parte de las negras. Aunque esta jugada no era estrictamente necesaria, tarde o temprano las blancas tendrían que retirar su alfil y al hacerlo en este momento y no desarrollar todavía su caballo de dama, las blancas se reservan la posibilidad de poder desarrollar su caballo hacia la casilla c3 o bien hacia la casilla d2 según las circunstancias. Por ejemplo, si las negras hicieran la jugada b5 expandiéndose con sus peones en el flanco de dama, las blancas podrían continuar con a4 atacando contra el peón de b5, aprovechando que el peón de a6 no podría capturar porque está clavado, ya que entonces la torre de a8 se perdería. Y si las negras continúan con b4 avanzando con su peón, entonces la casilla c4 quedaría muy débil y las blancas podrían continuar con caballo b d2, desarrollando su caballo de dama por esta casilla, de manera que luego podrá ir hacia la casilla c4 donde estará muy bien colocado, ya que será un excelente puesto para el caballo blanco. Y si después de la jugada a4 las negras continúan con alfil b7, desarrollando su alfil de dama y defendiendo su torre, las blancas podrían continuar con a por b5 y después de a por b5 la partida seguiría con torre por a8 cambiando las torres y después de alfil por a8 las blancas podrían continuar con dama e2 atacando al peón de b5 y las blancas podrán continuar con la jugada caballo c3 para aumentar la presión contra el peón de b5, podrán luego activar su torre llevándola hacia las columnas centrales y las blancas tendrían ventaja. En la partida después de la jugada alfil b3, las negras contestaron con caballo c6, desarrollando su caballo y dama para así continuar con el desarrollo de sus piezas, ya que las negras estaban realizando demasiados movimientos de peones en la apertura y estaban quedando peligrosamente retrasadas en el desarrollo de sus piezas. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo c3, desarrollando su caballo de dama, y las blancas casi han completado el desarrollo de sus piezas menores y tan solo les falta desarrollar su alfil de dama para pasar a la siguiente fase. Ahora las negras hicieron la jugada dama c7 y la idea de las negras es retrasar deliberadamente el desarrollo de su alfil de rey porque están esperando a que las blancas capturen en c5 y así entonces luego podrán recapturar con el alfil con la jugada alfil por c5 y desarrollarán así su alfil de rey en un solo movimiento. Sin embargo, el rey negro podría quedar peligrosamente en el centro del tablero y podría correr peligro de verse atacado. Ahora las blancas tienen que completar el desarrollo de sus piezas menores. Es decir, las jugadas candidatas que surgen inmediatamente son aquellas que tienden a desarrollar el alfil de dama. En este caso, la única jugada posible sería continuar con alfil de 2, pero sin embargo, desarrollar el alfil por esta casilla no parece muy efectivo, ya que el alfil no quedaría muy bien colocado en esta casilla, ya que estaría pasivo, y además bloquearía la acción a su propia dama. Por tanto, la idea que surge inmediatamente sería buscar mejores casillas para desarrollar el alfil de dama, puesto que en la casilla de 2 no quedaría muy bien colocado. Una posibilidad sería desarrollarlo por el fianchetto, pero para eso habría que quitar primero el alfil de b3, para luego avanzar con su peón a b3 y luego hacer la jugada alfil b2. Pero esta maniobra consumiría demasiados tiempos y no parecería muy favorable. Otra idea que surge sería avanzar con el peón de rey, es decir, hacer la jugada e4, para así poder desarrollar su alfil hacia una casilla más activa, por ejemplo hacia la casilla g5. El problema con este plan es que el avance de e4 no es posible porque las negras capturarían el peón de d4. Por ejemplo, si las blancas hicieran la jugada e4 para librar la acción a su alfil y poder desarrollarlo hacia una casilla activa, las negras seguirían con caballo por d4 eliminando un peón central de las blancas y después de caballo por d4 eliminando al caballo negro, la partida seguiría con c por d4 y después de dama por d4, ahora las negras seguirían con alfil c5 desarrollando su alfil con ganancia de tiempo al atacar a la dama blanca y luego las negras podrán enrocarse tranquilamente y las negras habrían conseguido equilibrar la partida sin problemas. Así que por eso en la partida, después de la jugada dama c7, las blancas contestaran con d5, avanzando con su peón para quitarlo de la casilla d4 y evitar así que las negras lo puedan capturar. La partida siguió con e por d5
y las blancas contestaran con kb por d5, y es cierto que las blancas se han desprendido de un peón central, pero han conseguido abrir líneas y sus piezas empiezan a activarse. Ahora están atacando a la dama negra y luego podrán continuar con e4 para avanzar con su peón y luego poder desherrar finalmente su alfil hacia una casilla muy activa. Las negras contestaron con kb por d5, eliminando al caballo blanco, que era una pieza muy peligrosa. Las blancas contestaron con dama por d5 y las negras han conseguido eliminar un peón central del oponente y han cambiado un par de piezas menores, con lo que le han quitado potencial ofensivo a las blancas. Sin embargo, las negras están retrasadas en el desarrollo y deben tener cuidado para no quedar en desventaja. Por ejemplo, ahora no sería posible continuar con alfil e7, descerrando su alfil de rey y preparándose para enrocar, porque las blancas seguirían con dama por f7 jaque y las blancas ganarían. Y después de la jugada dama por d5, tampoco sería posible continuar con alfil d6, descerrando su alfil y preparándose para enrocar, porque las blancas seguirían con torre d1, activando su torre y ganando un tiempo al atacar al alfil negro de d6. Así que las blancas crean una amenaza y no dejan a las negras que puedan enrocarse, y las negras tendrían que hacer algo para defender su alfil y no tendrían tiempo de enrocarse, y las blancas tendrían ventaja. Después de la jugada dama por d5, quizás lo mejor para las negras sería continuar con alfil e6, descerrando su alfil de dama y atacando a la dama contraria. Las blancas podrían continuar con dama e4 para defender su dama y clavar al alfil negro, y ahora las blancas están amenazando el captura en e6 que ganaría un peón. Las negras podrían continuar con dama e7 para reforzar la defensa de su alfil de e6 y evitar así perder un peón. La partida podría seguir con alfil por e6 y después de dama por e6 la partida seguiría con dama por e6 jaque y después de f por e6 la posición se ha simplificado y se ha llegado casi a un final en el que las negras tienen un peón débil en la casilla de 6, pero no es nada fácil de atacar y las negras seguramente conseguirán equilibrar la partida. En la partida, sin embargo, después de la jugada dama por d5, las negras contestaron con b5, expandiéndose con sus peones en el flanco de dama, pero esta jugada no parece muy buena, ya que las negras realizan otro movimiento de peón, lo cual suele ser muy peligroso en la apertura cuando se está retrasado en el desarrollo. Ya hemos dicho antes que los objetivos estratégicos prioritarios durante la apertura son el desarrollo de las piezas, el control del centro y la seguridad del rey, y las negras están haciendo caso omiso de estos objetivos estratégicos y se van a quedar en desventaja. Si ahora pensamos después de la jugada de las negras qué es lo que pretenden, nos daríamos cuenta de que las negras están amenazando a avanzar con c4, que atacaría al alfil blanco. También podrían hacer la jugada alfil b7, descerrando su alfil de dama y apuntando contra la dama blanca, que permitiría luego poner en juego su torre de dama con la jugada torre d8, que ocuparía la columna abierta. Sin embargo, como ya hemos dicho antes, es un error caer en una mentalidad defensiva y limitarse a parar las amenazas del rival, y lo correcto es seguir pensando en nuestros propios planes. Es decir, si las negras no hiciesen nada, ¿qué podrían hacer las blancas? Y cuando encontremos una buena jugada que permita llevar a cabo nuestros propios planes, seguramente impida al mismo tiempo los planes del adversario. En este caso, la posición de las blancas es tan buena que ya pueden lanzar un ataque decisivo contra el rey negro que todavía está en el centro sin enrocar. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo g5, incorporando su caballo al ataque y aumentando la presión contra el peón de f7. Al mismo tiempo, con esta jugada, las blancas toman control sobre la casilla de 6, con lo que impiden la jugada alfil e6 que hemos visto antes. Las blancas ya tienen una ventaja decisiva, puesto que las negras no tienen modo de reforzar la defensa del punto f7. Ahora las negras hicieron la jugada c4 y esta era su idea. Bloquean la acción al alfil blanco y evitan de esta manera la amenaza sobre el punto f7. Nuevamente, si pensamos en defendernos en las amenazas del rival, la jugada lógica sería continuar con alfil c2 para defender el alfil, pero esto permitiría a las negras hacerse con la iniciativa. Podrían continuar con alfil b7, descerrando su alfil de dama, y luego las negras podrán continuar con torre d8, activando su torre de dama y ocupando la columna abierta y atacando a la dama blanca, así que las negras pasarían al contraataque y quedarían con ventaja. Por eso, después de la jugada c4, las blancas no deben caer en una mentalidad defensiva, sino que deben pensar en sus propios planes y deben pensar de la siguiente manera. Si las negras no hiciesen nada, ¿cómo podrían las blancas continuar con el ataque?
y si pensamos tranquilamente sobre esta posición, nos damos cuenta de que las blancas ya tienen un ataque decisivo. Las blancas contestarán con caballo por f7, capturando el peón de f7 y atacando la torre negra de h8. Ahora no sería posible capturar el caballo con la jugada dama por f7, porque las blancas seguirían con dama por c6 jaque, y luego las blancas capturan la torre de a8 y ganarían. Y si después de la jugada caballo por f7, las negras continúan con c por b3, capturando el alfil blanco, las blancas seguirían con caballo por h8, capturando la torre negra, y las blancas han ganado la calidad, el rey negro sigue en el centro y tendrían una clara ventaja. Después de, por ejemplo, alfil b7, desarrollándose alfil de dama, las blancas seguirían con dama e4, dando jaque al rey negro, y luego las blancas capturan el peón de h7 y las blancas estarían ganando. En la partida, después de la jugada caballo por f7, las negras contestaron con dama d7, intentando cambiar las damas para así rechazar el ataque de las blancas. Las blancas contestaron con dama f3 para evitar el cambio de damas, y la torre de h8 sigue atacada, y las negras no tienen tiempo de capturar el alfil blanco porque entonces perderían su torre. Y no sería posible continuar con torre g8 para defender la torre, porque las blancas seguirían con torre d1, activando su torre y ocupando la columna abierta y atacando contra la dama contraria. Después de dama c7 para defender la dama y mantener el caballo defendido y evitar así que la dama blanca lo pueda capturar, las blancas podrían continuar con alfil c2, defendiendo su alfil y amenazando capturar el peón de h7 que ganaría la torre negra. Con cada jugada, las blancas crean nuevas amenazas y no dan tiempo a las negras a que completen el desarrollo de sus piezas. Las negras podrían continuar con g6 para defender el peón de h7 y las blancas podrían continuar con alfil e4, aumentando la presión contra el caballo negro de c6. Las negras podrían continuar con alfil b7, desarrollando su alfil de dama y reforzando la defensa de su caballo, y las blancas podrían continuar con caballo g5, retirándose finalmente con su caballo para evitar que las negras lo puedan capturar, y las blancas están amenazando capturar el peón de h7, también están amenazando invadir con su caballo por la casilla de 6 y estarían ganando, ya que tienen un peón de más, el rey negro está muy inseguro en el centro y el ataque continúa. En la partida después de la jugada dama f3, las negras contestaron con alfil b7, desarrollando su alfil de dama. Las blancas contestaron con caballo por h8, capturando la torre negra, y las negras contestaron con c por b3, capturando el alfil blanco. Las blancas han ganado la calidad y tienen una clara ventaja, ya que el rey negro sigue en el centro y la ventaja de las blancas es decisiva. Ahora las blancas hicieron la jugada torre d1, activando su torre y ocupando la columna abierta y atacando contra la dama contraria. Las negras contestaron con dama e6 y ahora las blancas hicieron la jugada dama h5, dando jaque al rey negro, que está muy expuesto en el centro. Ahora no sería posible continuar con g6 para defenderse del jaque, porque las blancas seguirían con dama por h7 y las blancas están amenazando capturar en b7, también están amenazando capturar en g6 y las blancas estarían ganando. En la partida después de la jugada dama h5 jaque, las negras contestaron con rey e7 para defenderse del jaque, pero ahora las blancas hicieron la jugada e4 y las negras abandonaron. Las blancas finalmente avanzan con su peón en el centro y liberan el paso para poder desarrollar su alfil de dama y están amenazando continuar con alfil g5 que daría jaque al rey negro y las negras están completamente indefensas. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto que es muy importante seguir los principios estratégicos prioritarios según la fase de la partida en la que nos encontremos, y que es un error caer en una mentalidad defensiva, ya que esto permite al oponente hacerse con la iniciativa. La forma correcta de pensar consiste en evitar caer en una mentalidad defensiva y tratar siempre de llevar a cabo los propios planes. Esto te permitirá encontrar buenas jugadas. Puedes encontrar esta forma de pensar con diagramas de flujo muy bien explicados y otros muchos también muy interesantes que te ayudarán a pensar correctamente para encontrar buenas jugadas en mi nuevo libro Pensamiento dinámico en ajedrez, a la venta en Amazon. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.